Durante décadas, Amalia Mendoza fue presentada como una mujer indestructible, una voz que imponía respeto, una figura que parecía inmune al miedo, al escándalo y al paso del tiempo. Pero el cine y el espectáculo mexicano siempre han tenido un lado que jamás se muestra en pantalla. Un lado donde las verdades incómodas se esconden, donde los nombres se protegen y donde el silencio se convierte en ley. Hoy no hablaremos de canciones, ni de homenajes, ni de aplausos. Hoy vamos a adentrarnos en una historia que durante años se comentó en voz baja. Una historia que muchos conocieron, pero que nadie se atrevió a confirmar. Una historia marcada por el miedo, la enfermedad y un pacto de silencio que protegió reputaciones mientras destruía vidas. Si usted vivió esa época, si recuerda cómo funcionaba el medio artístico cuando preguntar era peligroso, este relato le resultará inquietantemente familiar. Porque hay historias que no desaparecen, solo esperan a ser contadas. Durante años, el público creyó conocer a Amalia Mendoza, llamada la Tariacuri, como una mujer forjada a golpes de escenario, de voz recia y carácter indomable, capaz de imponerse en un medio dominado por hombres, alcohol y excesos. Su imagen pública era la de una figura invencible, una mujer hecha de temple antiguo, de esas que no se quiebran ni se confiesan. Pero el espectáculo siempre ha tenido una doble cara, y hay verdades que no se cantan, que no se escriben en biografías oficiales y que solo sobreviven en susurros, transmitidos de boca en boca entre quienes estuvieron demasiado cerca. A finales de los años 80, el ambiente del espectáculo mexicano estaba marcado por un miedo silencioso. Nadie lo nombraba abiertamente, pero todos lo sentían. El SIDA comenzaba a cobrar víctimas y no solo en lo físico, sino en lo social. Bastaba un rumor para destruir una carrera, bastaba una sospecha para quedar marcado de por vida. Por eso nadie preguntaba, por eso nadie quería saber demasiado. El silencio no era ignorancia, era supervivencia. En ese contexto aparece el nombre de Frank Moro, actor de reparto que poco a poco comenzaba a consolidarse como un galán recurrente en la televisión. Carismático, cercano, siempre rodeado de gente, pero profundamente solo. Dentro del medio se decía en voz baja que llevaba una vida doble, que su orientación sexual era conocida por muchos, pero jamás admitida públicamente. Se hablaba de encuentros fugaces, de relaciones discretas, de noches que nadie quería documentar porque hacerlo implicaba señalar un peligro que nadie estaba preparado para enfrentar. Por su parte, Amalia Mendoza ya era una mujer mayor. Nacida en 1923, para 1990 cargaba con casi 7 décadas de vida, de escenarios, de aplausos, pero también de pérdidas y silencios. La fama no cura la soledad, y la edad suele amplificarla. Según versiones de personas cercanas, atravesaba una etapa emocionalmente frágil. Sus apariciones eran cada vez menos frecuentes, su círculo íntimo se había reducido y su necesidad de compañía era real, humana, comprensible. Fue en ese cruce de vulnerabilidades donde, según diversos testimonios, ocurrió el encuentro entre Amalia Mendoza y Frank Moro. No fue un romance largo ni una relación formal. Fue algo breve, impulsivo, carnal y profundamente imprudente. Se hablaba de encuentros discretos, lejos de los reflectores, de un vínculo que nunca se pensó como peligroso. En aquella época no se hablaba de protección ni de consecuencias, porque hacerlo implicaba aceptar que el miedo era real y que nadie estaba a salvo. Las versiones más perturbadoras señalan que Frank Moro ya arrastraba una vida sexual desordenada, marcada por el riesgo y la negación. Que aún sospechando que algo no estaba bien en su cuerpo, continuó relacionándose sin advertir, sin detenerse, sin medir el alcance de sus actos. No necesariamente por crueldad, sino por miedo a enfrentar la verdad y por la certeza de que admitirlo equivalía a desaparecer del medio artístico. Amalia Mendoza, confiada en su experiencia y en su fortaleza, creyó que nada malo podía ocurrirle después de todo lo que había sobrevivido. Pero el tiempo comenzó a mostrar señales que no podían ignorarse. Primero fue un cansancio persistente, luego infecciones recurrentes, heridas que tardaban demasiado en sanar y una debilidad extraña que no coincidía con su carácter. Los medios ofrecían explicaciones ambiguas: la edad, el desgaste, el estrés. En privado, sin embargo, las preguntas comenzaron a multiplicarse. Según versiones cercanas, tras una serie de estudios realizados con absoluta discreción, Amalia Mendoza, a sus 67 años,
recibió un diagnóstico que cambiaría su vida para siempre. Un diagnóstico que no podía hacerse público. No solo por la enfermedad, sino por el rechazo social y el escarnio mediático que habría implicado. Desde ese momento, su vida quedó marcada por el secreto. Medicación oculta, tratamientos discretos, apariciones públicas cada vez más limitadas y un aislamiento progresivo que muchos interpretaron como un retiro voluntario. Durante casi una década, Amalia Mendoza enfrentó la enfermedad en silencio. Nadie habló del miedo, nadie habló del dolor físico ni del desgaste emocional. El silencio era parte del pacto no escrito del espectáculo, un pacto que protegía imágenes públicas a costa de vidas privadas. Mientras tanto, Frank Moro fue desapareciendo del radar. Sus participaciones se redujeron, las llamadas dejaron de llegar y su nombre comenzó a resultar incómodo. 3 años después, moriría a causa del SIDA, cerrando así una historia que nunca fue contada oficialmente. En el año 2001, Amalia Mendoza murió. Oficialmente, por causas distintas. El medio cerró filas, se rindieron homenajes, se habló de legado, de historia y de música. Pero nadie habló de la década de lucha, del miedo ni de la soledad. Nadie habló de lo que realmente ocurrió, porque hacerlo habría implicado incomodar, señalar y romper el pacto de silencio. Y ese es el verdadero drama de esta historia. No solo la enfermedad, sino todo lo que vino después. El ocultamiento, la negación y la protección de reputaciones por encima de la verdad. Una mujer que enfrentó al público con fuerza durante toda su vida, enfrentó sola su última batalla. Hoy, esta versión sigue flotando en el aire, sin documentos, sin confirmaciones y sin desmentidos. Quizás nunca los haya, porque hay historias que el espectáculo decidió enterrar para siempre. Historias donde nadie gana, pero muchos callan. Antes de despedirnos, quiero agradecerle sinceramente por haber llegado hasta el final de este relato. Historias como esta no buscan juzgar, sino recordar que detrás del brillo del espectáculo hubo seres humanos enfrentando decisiones, miedos y consecuencias en absoluto silencio. Si este contenido le pareció valioso, le invito a dejar su opinión en los comentarios. Leerlos ayuda a que estas historias no se pierdan y a que sigamos reflexionando juntos sobre nuestro pasado cultural. Y algo muy importante, YouTube suele dar prioridad y mostrar más aquellos videos que reciben muchos me gusta. Así que si este video le interesó o le hizo pensar, le agradecería mucho que nos regalara un like. Ese pequeño gesto apoya enormemente al canal y permite que más personas puedan ver este tipo de investigaciones. No olvide suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos episodios. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.